Hola, ¿qué tal? Vamos a... En este video vamos a aprender cómo transformar un diagrama de flujo en pseudocódigo, que es un lenguaje intermedio entre diagramas de flujo y ya lo que es programación en un lenguaje. Entonces vamos a empezar con este ejemplo, que es el cómo calcular el área de un triángulo. Entonces aquí tenemos el diagrama de flujo, tenemos el inicio cuando leemos la altura, acá cuando leemos la base, el siguiente que es el rectángulo es cuando hacemos la operación para calcular el área, y la siguiente imagen, que es como un cono, es imprimir o mostrar el área, y fin. Entonces este diagrama de flujo nosotros lo vamos a pasar a lo que es pseudocódigo mediante la aplicación de pseudocode. Entonces en pseudocode, esta es la aplicación. La primera vez a lo mejor nos va a pedir que nos registremos. Si ustedes gustan registrarse, se registran, y si no, hay una parte donde dice omitir. Entonces acá arriba tenemos estas tres líneas que están del lado izquierdo. Es un menú del programa, en donde a lo mejor lo más importante es cómo comenzar, que es la sintaxis del pseudocódigo y los ejemplos. Entonces aquí en la sintaxis nos aparece cómo debe ir la estructura de un algoritmo en pseudocódigo, las variables y los tipos de variable, asignación, entradas, salidas y todo lo que todo lo que va de acuerdo a lo que es un pseudocódigo, ¿no? Desde, en este caso, condiciones y ciclos. Entonces aquí tenemos todo, y cuando tengamos algún detalle de cómo escribir algo, podemos recurrir ahí. También acá tenemos ejemplos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la del módulo. Ya tenemos un ejemplo, y si nosotros este triangulito que está acá arriba dice ejecutar, si nosotros lo ejecutamos, pues nos va a pedir de acuerdo a la ejecución, nos pide unos números, y nos muestra esto de resultado. Entonces nosotros, aquí está editor y resultado, podemos movernos. Aquí le damos clic en editor, nos regresa al código, nos vamos a resultados, nos muestra el resultado de la ejecución del programa. Entonces este triangulito que está acá arriba es para ejecutar nuestro pseudocódigo. El que sigue es un disquete, que ahorita ya no se utiliza, pero se quedó el icono. Que nos sirve para guardar nuestro archivo. Aquí le ponemos un nombre y ya está guardado. En este caso, como es un ejemplo, vamos a cancelarlo. Y lo que nosotros debemos hacer es acá en el último icono, que aparece una etiqueta de algo de etiqueta, damos clic en el de la derecha y vamos a dar clic aquí en nuevo. Nos aparece un pseudocódigo de hola mundo. Entonces ahorita lo vamos a borrar y vamos a empezar desde un principio. Entonces aquí tenemos inicio de nuestro diagrama de flujo. Lo equivalente a escribir inicio es lo siguiente. Nosotros podemos utilizar dos palabras. Una es la palabra algoritmo y la otra es la palabra proceso. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Entonces ahí podría ir algoritmo o podría ir proceso. Entonces escribimos la palabra algoritmo, un espacio en blanco, y ahora lo que necesitamos escribir es el nombre del algoritmo. Ese nombre del algoritmo, de preferencia que sea texto, y el nombre no puede llevar espacios en blanco, porque nos va a mostrar un error, ya sea ahorita al momento de escribirlo o al momento de ejecutarlo. Entonces ni acentos, le ponemos así sin acentos.
área triángulo, si ustedes se dan cuenta, yo lo escribo sin espacios, sin acentos. Ahora le vamos a escribir automáticamente. Ahora lo que sigue es fin. ¿Cuál es lo equivalente a esto que está aquí como fin? El último, el circulito último. Entonces lo equivalente es escribir fin algoritmo. Fin algoritmo. ¿Sale? Entonces, con eso es lo equivalente a poner esas a inicio y fin. Ahora lo que sigue es son nuestros dos trapecios que son para que significan leer. En el primer trapecio es leer la altura, en el segundo es leer la base. Ahora, cuando nosotros hablamos de una computadora y estamos haciendo un pseudocódigo en un lenguaje de programación, lo primero que se tiene que hacer es definir nuestras variables. ¿Para qué? Definimos nuestras variables para que el programa le diga al sistema operativo: quiero reservar este espacio de memoria para mis variables, es decir, un espacio en la memoria RAM para que se pueda almacenar la altura y la base y también el área. Entonces, eso es lo que significa. Nosotros debemos declarar nuestras variables para que se les reserve un espacio de almacenamiento. Ahora, esas variables pueden ser de varios tipos. Pueden ser de tipo número, que podemos definir que hay dos: una que se llama entero, la que no tiene decimales, y otra que es real, que es la que tiene decimales. Aparte de este tipo de variables, también hay variables de tipo carácter y de tipo lógico. Entonces nosotros debemos de definir el tipo de variable que debe de contener para que el sistema operativo le reserve un espacio o un tamaño acorde al tipo de variable. Por ejemplo, un tipo entero, si nosotros declaramos como entero, es un espacio más pequeño de memoria. Si nosotros lo tenemos un real, entonces es un espacio más grande de memoria. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en los tipos de datos, es decir, qué valor vamos a almacenar en nuestra variable. Entonces, si nosotros vamos a utilizar números con decimales, van a ser reales. Si vamos a utilizar números sin decimales, van a ser enteros. Entonces, es lo primero que debemos de hacer. Entonces aquí vamos a darle dos espacios en blanco como tipo sangría. Bueno, aquí aparece TAF, ya está. Entonces le damos un TAF, aquí en el teclado aparece, arriba del teclado. Eso se llama sangría y sirve mucho para que de forma gráfica se pueda ver cuáles son los alcances de una instrucción. Por ejemplo, más adelante en otro video vamos a ver lo de un ciclo. Entonces se da un tabulador, o sea, arrima el texto hacia la derecha de tal forma de que se vea qué va dentro del ciclo, qué instrucciones están dentro de un ciclo o qué instrucciones están dentro de una condición. Entonces, para eso son los tabuladores, para ver de manera gráfica qué va dentro de qué. Entonces, todo lo que vamos a escribir va dentro de lo que es nuestro algoritmo, por eso le doy un tab. Entonces, para definir nuestras variables se utiliza la palabra definir. Después, separadas por comas, nuestras variables. Aquí debemos de seguir las siguientes recomendaciones. Nuestras variables deben de empezar con una letra y pueden tener números y guión bajo. Es lo único que puede tener. Si nosotros ponemos un paréntesis, un guión, no sé, un signo de pesos, un numeral, nos va a marcar un error. Entonces siempre debe de empezar con una letra. Después podríamos poner números y después el guión bajo. Sin embargo, regularmente son letras. Entonces, en este caso va a ser la B, que va a representar la base. Entonces ahí podría ser
podemos escribir la B o la palabra base, cualquiera de las dos está bien. Entonces, para ahorrarnos un poco de escritura, pues nada más ponemos la B, pero ya se sabe que significa base. Y después la altura, que significa perdón, la H, que significa altura. Entonces, separadas por una coma, y después le vamos a escribir como, es una palabra reservada, y tenemos que escribir el tipo de variable. En este caso vamos a decir que es entero. Entonces vamos a definirlas como enteros. Y a diferencia de de algoritmo área, triángulo y fin algoritmo, todo lo demás debe de llevar punto y coma. Entonces eso lo podemos checar acá en cómo empezar. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde dice acción 1, acción 2, todo lleva punto y coma. Acá donde dice, aquí en definición de variables, dice definir variable como tipo de dato y termina con un punto y coma. Entonces acá también termina con un punto y coma. Podemos checar todo eso. Entonces a excepción de cuando definimos el nombre del algoritmo y fin algoritmo, todo lo demás debe de llevar punto y coma, o casi todo. Entonces, ahorita vamos a ver que todo lleva punto y coma. ¿Sale? Entonces, otra vez tab. Y vamos a definir, aquí lo separamos